¿We live? Ya, adelante. Mi nombre es Sandra Olivas, soy residente de Gallup, Nuevo México, por 22 años. Vivo aquí con mi marido, mis hijos, mis nietos. Soy miembro de Somos, parte de la organización Somos un Pueblo Unido desde hace 7 años. Yo y mi marido fuimos víctimas de robo de salario. Fuimos contratados por el señor Morgan Nelson de 505 Burgers en Queens, en Gallup, Nuevo México. Fuimos contratados para ir a trabajar a Farmington en el 505 Burgers en Queens Graphics. Trabajamos por 6 meses sin ser pagados de nuestro sueldo. Trabajamos de septiembre del 2014 hasta febrero del 2015 sin ningún pago. Fuimos a Farmington con la ilusión de ir a trabajar y ahorrarnos dinero. Teníamos planes de regresar a Gallup con nuestros ahorros que juntáramos de ese trabajo para comprar una lonchera y venir a vender comida aquí en Gallup. Esta fue nuestra motivación de trabajar bastantes horas, que era normalmente que trabajábamos de 80 horas a la semana hasta 100 horas, de lunes a domingo. Todas estas horas que trabajamos nunca fueron pagadas por nuestro empleador. Él decidió no pagarnos, algo que ya habíamos trabajado nosotros. Por fin decidimos hacer algo. Fue cuando fuimos a Somos Gallup y nos ayudaron a meter nuestra queja a Workforce Solution después de algún tiempo navegando con Workforce Solution sin ninguna solución. Decidimos demandar a nuestro empleador. Todo este proceso nos empezó a afectar nuestra salud de manera negativa. Toda nuestra familia se vio afectada por todo este proceso. Fue desgarrante todo lo que pasamos. Estuvimos a punto de perder nuestro hogar. Nos vimos forzadas a vender todas nuestras pertenencias para cubrir nuestros biles, nuestros gastos, préstamos que nos habían hecho. Pero después de todo, esto fue bien algo que nos afectó tanto, que me afectó a mí mi salud, que es algo que hasta el día de hoy tengo que estar cargando con ese problema de salud. Pero después de todo lo que sufrimos, la justicia triunfó. Queremos que nuestra historia sirva como un ejemplo de que no debemos quedarnos callados o temer a las represalias. Tenemos que recordar que hay muchas organizaciones como Somos un Pueblo Unido para ayudar y darnos apoyo para pelear por nuestros derechos. Por eso debemos seguir la pelea y exigir que nuestros derechos más simples sean protegidos, sino que requerir más de nuestros gobiernos y la gente que hace las decisiones. Tenemos que mantener en mente que importa quién esté en poder, no esté en poder, posiciones políticas, y debemos asegurarnos de que estemos escogiendo a alguien que no solo tenga interés económicos, pero que quiera mejorar las condiciones a las cuales nos enfrentamos cada día. Trabajadores esenciales. Hello. Can you hear me? We're gonna raise the volume. Hello. My name is Jose Olivas, and I'm Sandra's husband. This is my wife. I've been living here since 1983.
and from with my children and also my grandkids. My family and I are Somos from McKinley, a workers' immigration rights and organization. As my wife mentioned, we, like many others in rural communities, were the victims of wage theft. After many attempts to get what was owed to us by our employer, I turned to the state's Workforce Solution Department. My employer hasn't paid my wife or myself the hundreds of hours we worked for his restaurant. He simply continued promising to pay us later and later at a date. And as we all know, you can't pay your bills or put food on the table with promises. After many attempts to get help from New Mexico's Workforce Solutions and not seeing any results because we were owed too much from our employer, we decided to join the lawsuit against them for their lack of timely and efficient and effective solutions. I was forced to sell my car, get some loans so I could be able to maintain with my family, my grandkids, and pay our bills, as my wife mentioned. Now, after 7 years of waiting for justice, we finally got a verdict, and we will finally get all the money that we were owed to us that we already worked for. This is very exciting news for us. This will give us the opportunity to work for our goals that we were going for. This decision is a victory for workers across the state, and it shows employers that we cannot be exploited. If we all come together as a community, we can hold them accountable to hold the law and pay for our hard-earned wages. Having gone through all of this, I want to encourage everyone to stand up for themselves and seek help from organizations like Somos Un Pueblo Unido to make sure that nobody else goes through what we did. I hope that New Mexico Workforce Solutions takes this as a learning opportunity and continues to move in the right direction to help people like us that were exploited, and sometimes we're in fear of prejudice from our employees to ourselves. So, I mean, we just want this to be a learning experience, but also an encouragement for everybody else to stand up and fight for what's yours. Thank you. Buenas tardes. My name is Gabriela Ibanez Guzman. I am the staff attorney at Somos Un Pueblo Unido and have the pleasure of collaborating with Sandra and Pancho and all of the Somos members here in Gallup fighting for workers' rights. This ruling is a wake-up call for employers who do not pay their workers for all the hours they have worked. This decision sends a clear message to other employers who do not pay workers their duly earned wages, that they run the risk of owning workers much more than just their unpaid wages. The old adage, or the dicho, still stands. Una hora trabajado, una hora pagado. An hour paid for an hour work. We are beyond ecstatic for Sandra and Pancho and for this community of workers here in Gallup, because now
The message is also clear for workers. You can submit complaints, and there will be a successful end to your quest to get your wages, your unpaid wages. We also encourage the New Mexico Department of Workforce Solutions to continue investigating and prosecuting and taking to court these types of cases. Workers are relying on you to enforce the State Minimum Wage Act. We look forward to our continued work with the department on the enforcement of our State Minimum Wage Act, and also now on the enforcement of our new paid sick law that workers worked so hard to pass. Thank you very much. Mi nombre es Elvira Amador y he formado parte de Somos como un miembro. Después entré a un internship, ahora soy una organizadora para poder comunicar a nuestros trabajadores por nuestros derechos que han sido violados muchas veces, y estamos aquí como una organización para formar parte de esta comunidad para poder defender nuestros derechos. Somos es una organización que pelea por los derechos de los trabajadores y robo de salario. Está en McKinney desde el 2011 y se ha fundado a raíz de que empezamos a pelear por nuestras licencias, por mantener nuestras licencias de manejo, que es muy indispensable para nuestra vida diaria. I'm going to be translating for Elvira. Elvira Amador has been part of Somos Gallup for 8 years now, and she is the organizer for Somos Gallup. Somos is an organization that fights for the rights of workers and for wage theft. Somos has been in McKinley County since 2011. Somos first started when the fight for licenses started here, for licenses to drive, which was indispensable for their community. A través de los años también hemos platicado con la policía, tuvimos algunas conversaciones en el 2018 por causa de deportaciones que tomaban la ley en sus manos, se creían ICE y ponían en hold a las personas que caían en la cárcel. Y a través de los años parece ser que ellos han tomado conciencia y han estado apoyándonos en no preguntar los orígenes de nuestro estatus. Y aquí no peleamos por nuestra comunidad inmigrante. También hemos dado cuenta que nuestra comunidad nativa sufre mucho del robo de salario y no conocen tampoco nuestros derechos laborales, y por eso estamos aquí para ayudarnos entre todos a hacer un poco de nuestra comunidad más accesible y pelear contra nuestros empleadores que cada día nos abusan y nos da miedo hacer complaint. Pero aquí hay uno de los casos que tenemos por más de 7 años peleando por él, y finalmente ganamos la batalla. Y aquí estamos esperando más gente que se anime a dar estas quejas de trabajo, que aquí estamos para apoyarlos. Throughout the years, we have also fought for justice within prisons. We fought to make sure that our people were not being deported or were not being wrongfully detained. In addition, we are not here just fighting for our immigrant community.
We are here also fighting for our Native American brothers and sisters. When we started our campaign to visit chapter houses, we saw that there was a lot of misinformation surrounding our worker rights and our right to job security and wage theft, so we are also organizing to help them as well. Como les digo, aquí estamos también con nuestra comunidad nativa. Estuvimos visitando en años pasados Chapter House para concientizar a nuestra comunidad nativa de que tenemos derechos. Y también somos esenciales, claro. Nosotros fuimos uno de los primeros grupos en estar en los trabajos a pesar de COVID, por miedo de perder los trabajos y el temor de salir positivos, por no tener aseguranza ni nadie que pagara por nosotros nuestra cuarentena. Y también estamos peleando por seguridad en los trabajos, de tener nuestros más esenciales como máscaras y antibacterial, y aquí estamos en la lucha. As we know, we were some of the first to go back to work, even though there was COVID. We were scared to lose our jobs, and we were scared to contract COVID because many of us don't have insurance. And we were not going to be paid the quarantine. It was unjust for our communities, but we continue to work and we continue to be here, and we are fighting for better working conditions, such as having masks and protective, such as hand sanitizers and protective gear. También los invito porque estamos haciendo una campaña estatal de Somos Esenciales que forma parte de días de enfermedad pagados, que entró en vigor el 1 de julio. Ayuda a trabajadores que trabajemos part-time o full-time, dándonos una hora por 30 horas trabajadas. Esto no acumula por año, tenemos que hacer uso de ellos durante este año. Si tenemos alguna cita, si tenemos enfermos en casa, como es un hijo, el papá, un hermano, podemos hacer uso de nuestros días de enfermedad pagados. También nos estamos invitando a nuestra campaña de Viva el Voto. Estamos necesitando canvaseros que sean bilingües. Y aquí estoy yo para servirles. Mi nombre es Elvira Amador y me pueden llamar a mi número, que es el 505-409-4986. Y esto no para aquí. Sigamos adelante. Alcemos nuestra voz. We also have our statewide campaign, Somos Esenciales. This is formed in part by paid sick leave, which came into enactment July 1st, which helps both full-time and part-time workers, giving them 1 hour of paid sick leave for every 30 hours worked. We invite you to join us in this campaign and in our campaign de Viva el Voto, and you can contact Elvira at 505-409-4986, and this does not end here. We're going to keep fighting. Hi everyone, and on that note, we're gonna conclude the press release. Thank you everyone for coming. If you guys have any other questions, feel free to give me a call. My phone number is 505-570-9433, or feel free to send me an email at juan@somosunpueblounido. Thanks everyone for speaking today, and thank you everyone for joining us on this beautiful day here in Gallup, New Mexico. Thank you.